que de forma interior nosotros podemos demostrar o podemos aparentar que estamos bien. Usted sabe que es triste. ¿Sabe qué es triste? Que usted llegue el momento de una reunión, llegue el momento de un culto y usted mismo se haga querer creer que usted está bien. Y hay algo que la palabra dice y que hoy Dios quiere confrontar a su iglesia. Yo conozco tus obras. Amén. Que tienes nombre de que vive pero estás muerto. No hay nada más triste que uno mismo hacerse creer que está bien. Porque hacerse creer que usted está bien simplemente es despertarse teniendo un buen día y decir, hoy me siento bien conmigo mismo. O tal vez por el simple hecho de ponerte algo lindo, vestirte bien y decir, hoy me vestí bien. Hoy realmente yo me veo bien. Pero qué tema o qué fuerte si alguien te dice en esta noche que usted está muerto interiormente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, la Biblia dice, me voy a detener un momento en el libro de Juan. Por eso si usted quiere ir yendo al libro de Juan, simplemente quiero que me preste atención a lo que quiero que usted entienda en esta noche. La Biblia menciona que Jesús tiene un encuentro con un hombre. Solo que a mí me sorprende esta enseñanza que deja la Biblia, ya que es un mensaje tal vez no tan predicado, pero que deja una enseñanza tremenda. Solo que cuando hablamos de Jesús, hablamos del Hijo del Dios Altísimo. Pero cuando hablamos con este hombre que Jesús tiene un encuentro, hablamos de un hombre la cual tenía fundamentos, la cual tenía un principio y la cual tenía por qué pelear. Un hombre que tenía lo suyo. ¿Cuántos están acá? El hombre no era alguien común con la cual Jesús iba a tratar. No iba a ser alguien más o no iba a poder tratar a este hombre como uno de sus discípulos. En algo me detengo, mientras estudiaba la palabra me daba cuenta que este hombre no podía ser tratado como Jesús trató a sus discípulos. Porque cuando Jesús llama a los 12, llama a gente que no tenía fundamentos. Llama a gente la cual no estaba preparada. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con un hombre, el hombre defendía lo que muchos años había hecho. ¿Sabe qué me impacta? Que la Biblia menciona cuando habla de este hombre, un hombre que vivió años en el templo. Un hombre que seguía la fe, un hombre que creía en las señales, un hombre que creía en los milagros, un hombre que creía en Dios. La Biblia menciona en el libro de San Juan, capítulo 3, que Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, que Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. La Biblia dice en el capítulo 3, a partir del versículo 1, presta atención. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted estudia este mensaje, tal vez el mensaje parece común. Jesús tiene un encuentro con un hombre, el hombre era maestro en la ley, la Biblia dice que era el principal entre los judíos, y tal vez usted lo ve como algo común porque Jesús lo manda que él nazca de nuevo. Y muchos tal vez leemos el mensaje y entendemos que nuestro llamado es a nacer de nuevo. Pero hay algo en lo que me quiero detener, porque mientras estudiaba la Biblia, el Espíritu de Dios me llevaba a que yo siga estudiando y a que comience a examinar la palabra. Mientras que el Espíritu de Dios me hacía entender que el mensaje que deja Jesús con este hombre Nicodemo es la mayor representación que tenemos de la congregación hoy en día, la cual quiero detener unos momentos cuando estoy profundizando la palabra para indicarte algunos puntos. Presta atención. La Biblia dice que de noche Jesús y Nicodemo tuvieron un encuentro. La Biblia enseña que lo primero que dijo Nicodemo y lo primero que él expresó fue decirle a Jesús: creo decir que vienes de Dios por las señales que tú haces. Y es importante que cuando hablamos de este hombre entendamos que no era normal que un fariseo tenga un encuentro con Jesús. Porque Jesús en aquel entonces ya respiraba amenaza de muerte por este tipo de gente. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia enseña que los fariseos eran una secta de religiosos y era numerosa en aquellos días de Jesús. Era algo enorme, donde en ellos muchas veces se centraba la autoridad, muchas veces se centraba el poder. ¿Cuántos están acá? La Biblia enseña que Jesús con Nicodemo tiene un encuentro. Y lo primero que el hombre expresa es decir: creo que vienes de Dios por las señales que tú haces. En pocas palabras, lo que Nicodemo está expresando es que hubo algo que le atrajo de Jesús. Había algo de este hombre que le había atraído de Jesús, y eran las señales. Y aquí me detenía a entender que dentro de la congregación hoy tenemos gente con diferentes tipos de fe. Hoy dentro de la iglesia tenemos gente que sigue a Jesús por diferentes tipos de cosas. La Biblia enseña que lo primero que le atrajo a Nicodemo eran las señales. Y tal vez usted dice: a Nicodemo le atrajo, a Nicodemo le había traído algo. Y escuche esto. Es un problema algunas veces tener gente atraída dentro de la iglesia. Al hombre le habían atraído las señales. Hoy tenemos gente dentro de la iglesia que está atraída por señales. Y es un peligro estar simplemente atraído. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está atraído, porque usted algún día escuché de un Dios que cambia, escuché de un Dios sobrenatural, escuché de un Dios que hace milagros, usted se deja atraer. El problema de estar atraído es que eso no es la verdadera fe, es un tipo de fe. Porque cuando usted está atraído en las señales y en las maravillas que puede hacer Dios, y como eso no representa la verdadera fe, usted puede estar obstante a volver a perderse, a volver a alejarse del camino de Dios. Porque personas atraídas simplemente pueden estar un tiempo. Yo entendí algo, y es que la verdadera y auténtica fe de un hijo de Dios no nace de saber que Dios hace señales, no nace de creer que Dios manifiesta su poder. La verdadera fe de un hijo de Dios no es decir: yo creo que Dios puede. La verdadera fe de un hijo de Dios no es decir: yo creo que Dios hará. La verdadera y auténtica fe de un hijo de Dios nace a través de una oración en tiempos de crisis. Amén. La verdadera fe de un hijo de Dios nace de una oración en tiempos de dificultad. Por eso el apóstol Pablo dijo: examinaos en vuestra fe. Por eso Jesús dijo en un momento también: de cierto os digo
que ustedes habéis comido pan y os habéis saciado. El problema de tener gente en la iglesia atraída por las señales es que muchas veces esperan la manifestación y las señales de Dios. Pero hay momentos y hay tiempos que Dios no puede brindarte con su poder. Porque usted se puede saciar. Y una vez que usted se sació, ¿sabe qué pasa? Se olvida de Dios. Ya recibe mi milagro. Y se olvida de quién es el Dios que bendice. ¿Cuántos están acá? La verdadera fe de un hijo de Dios. Le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Qué fe tiene usted en esta noche? ¿Verdaderamente este tiempo se dejó atraer por lo que le predicaron de Dios? ¿Verdaderamente está atraído porque escuchó de un Dios que hace milagros? ¿Simplemente está atraído porque escuchó que hay un Dios sobrenatural? ¿O usted quiere portar la fe de un hombre de Dios? ¿O usted quiere portar una fe de una mujer de Dios? Amén. ¿Cuántos están acá? La verdadera fe no es creer que Dios puede, que Dios hará. La verdadera fe es seguir insistiendo aún en los momentos difíciles, sabiendo que lo que Dios ha prometido un día se va a cumplir. Un día se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nicodemo representa la congregación de hoy en día. Enseña la Biblia que Jesús y este hombre tienen un encuentro, la cual Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cuántos están acá? Me impacta porque la Biblia enseña que Nicodemo era uno de los principales entre los judíos. No tan solo eso, el hombre era maestro del pueblo de Dios. El hombre participaba en los Sanedrines. ¿Qué quiere decir? El hombre también estaba a cargo de predicar en el templo. Algo que no cualquiera podía tener esa tarea. Enseña la Biblia como antes, en estos días, todo estaba basado en la ley, que simplemente un hombre que había pasado años en el templo y se había preparado estudiando la ley a partir de los 30 años, y a partir de tal edad se podía predicar en el templo. Este era uno de esos hombres. Solo que cuando Jesús lo vio le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Amén. ¿Sabe qué me sorprende, iglesia? ¿Cuántos están acá? Amén. Dale un aplauso al Señor antes de que hagas. Solo que me sorprende que en estos tiempos salieron películas y salieron series muy conocidas. Una de esas es The Chosen, que representa la vida gráfica de Jesús y sus discípulos. Y saben que en esa serie aparece Nicodemo, y mientras él aparece en la serie hay imágenes de este hombre, que el hombre se estaba por preparar para predicar en el Sanedrín. Y en la serie aparecía que a este hombre lo cambiaban, que a este hombre lo arreglaban, le arreglaban el efod, le acomodaban bien los gorritos que usaban los judíos. En la serie le peinaban incluso hasta la barba antes de que él salga a dar el mensaje. En los días de Jesús, como no todos habían aceptado que Jesús era el Hijo de Dios, uno de los más grandes era Nicodemo. Era de los mayores predicadores, era de los mayores en la ley. ¿Cuántos están acá? Amén. Solo que cuando Jesús lo ve a este hombre, Jesús le dice: es necesario que nazca de nuevo. Pero al hombre, antes de predicar el mensaje, lo acomodaban, lo peinaban. O sea que este hombre aparentaba. Y hoy una de las mayores influencias que tenemos acá dentro de la iglesia es gente que aparenta. Este hombre tenía cómo arreglarse. Este hombre simplemente, la única presencia que tenía cuando salía a que la gente lo vea. El hombre lo único que quería demostrar era su presencia.
Solo que Jesús le decía: es necesario que nazca de nuevo, en agua y en espíritu. Amén. Amén. No se preocupe por la ropa que va a vestir los días de culto. ¿Cuántos están acá? No se preocupe si llega el día sábado y no tiene la mejor ropa. No se preocupe si llega el día lunes y no tiene las mejores zapatillas. Nicodemo portaba mucha pinta, pero no tenía presencia. Y se lo digo o no se lo digo. Mejor no tener que ponerse el día lunes, pero mejor estar lleno de su presencia. Mejor no tener que ponerse, pero mejor poder caminar con los cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Usted se tiene que dar cuenta que al usted querer aparentar, a la única persona que se hace daño es a usted misma. Porque usted mismo confronta su ego. Porque qué triste ser desleal con uno mismo. Yo le puedo mentir a los pastores, yo le puedo mentir a Dios, pero qué feo cargar con la conciencia de saber que yo estoy mal. La Biblia enseña que este hombre pasó años en el templo. Al hombre, todos los años que tenía en el templo, lo había hecho ser un doctor, un maestro en la ley, en el pueblo escogido de Dios. Solo que me he dado cuenta que todo este tiempo que me he congregado, me ha tocado escuchar a gente que se para aquí enfrente a dar un agradecimiento, a predicar el mensaje, y me he dado cuenta que la mayoría de las personas que se paran acá enfrente dicen: yo llevo tal años en el camino, yo conocí hace tantos años la iglesia. ¿Cuántos están acá? Este hombre llevaba años en el templo. Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y hay gente que se para aquí enfrente y dice: yo llevo 8 años en el Señor. ¿Sabe qué es lo peor? Que van dando el agradecimiento, te sacan el pecho y dicen: yo llevo 6 años en el Señor. Yo llevo 2 años en el Señor. Yo llevo año y 2 meses en el Señor. Yo llevo tal tiempo en el Señor. ¿Y se lo digo o no se lo digo? Hay gente que se para a la hora de contar su testimonio y dice cuántos años lleva. Pero yo le voy a decir algo: usted no conoció a Dios el día que conoció la iglesia. ¿Sabe cuándo usted conoció a Dios? ¿Se lo digo o no se lo digo? El día que usted decidió ser nacido por Dios, el día que usted se apartó del pecado, el día que usted se apartó de la inmundicia. Usted no conoció a Dios el día que conoció la estructura de la iglesia. Usted no conoció a Dios el día que conoció las paredes de la iglesia. Hola. Solo que usted tuvo su encuentro con Dios el día que decidió nacer de nuevo. Dios va a romper la incredulidad de la vida de los hombres y mujeres que están aquí adentro. ¿Se lo digo o no se lo digo? Que dicen ser nacidas por Dios, pero todavía siguen en pecado. Voy de vuelta a lo que es más triste. ¿Sabe qué es lo triste? Pregúnteme qué. Que encima se lo dice con orgullo. Que te paras acá enfrente y encima lo decís orgulloso. Cuando te paraste venir, primero que haces un modelaje así vas pasando. Y cuando te paras aquí enfrente, tal vez está lindo, está bueno reírnos. Pero lo más triste es la incredulidad.
porque encima que te paras enfrente lo decís orgulloso. Gloria a Dios, porque yo conocí la iglesia y conocí las cosas de Dios hace tantos años. Y se lo digo o no se lo digo. Conoce la iglesia hace años y dejó de pecar hace meses. Conoce la iglesia, conoce las estructuras de la iglesia hace 10, 9 años, pero dejó el pecado la semana pasada. No me aplauda, no me aplauda. Entonces yo prefiero estar más orgulloso antes de decir el tiempo que conocí la iglesia. Prefiero estar más orgulloso de pararme y decir el día que fue que yo me aparté del pecado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué es lo triste, pastor? ¿Sabe qué es lo triste? Que si yo hago una pregunta, tal vez la pregunta no va a ser tan fuerte, pero sí va a confrontar la vida de muchos. Porque si yo hago una pregunta, muchos se mueren. Si yo pregunto en esta noche, ¿cuántos nacieron en Dios? Va a haber gente, ¿sabe qué? Que va a responder que todavía no ha nacido, porque sigue en pecado. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen amén? Me sorprende. Quiero tocar otro punto. La Biblia dice que Nicodemo era maestro en el pueblo. Nicodemo era uno de los principales entre los judíos, eso ya lo entendimos. Sorprende que el hombre también predicaba el mensaje. Sorprende que el hombre también era maestro sobre el pueblo escogido de Dios. Y cuando Jesús tiene un encuentro con este hombre, no tiene un encuentro común con alguien más. Tiene un encuentro con el hombre que se encargaba de enseñar mal el mensaje a su pueblo. Porque no es un dato menor que el hombre era maestro en el Sanedrín. ¿Cuántos están acá? Impacta, ¿sabe qué? Que la Biblia dice que una de las conversaciones que tiene Nicodemo con Jesús es que Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Solo que Nicodemo responde: Jesús, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿O cómo siendo viejo puede volver por segunda vez al vientre de su madre? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Pregúnteme cuál. ¿Y eres tu maestro en Israel? Como un hombre que había pasado años en el templo, como un hombre que conocía la palabra, puede responder a Jesús de una forma tan ignorante. Jesús le dijo: ¿eres tu maestro en Israel? ¿Sabe por qué se lo digo o no se lo digo? Porque el hombre también predicaba en el templo. Hoy tenemos demasiada gente que predica con letra pero no con espíritu. Tenemos demasiada gente que predica con conocimiento pero no porta la presencia. Y yo le voy a decir algo en esta noche: mejor no tener conocimiento, mejor no ser entendido en su palabra, pero mejor estar lleno de la presencia. Mejor es estar lleno de la presencia de Dios. Mejor es estar empapado con la gloria de Dios. Solo que para predicar somos muy buenos, pero para refrenar nuestra lengua somos muy malos. Solo que somos muy lindos para dar el mensaje, pero afuera somos otros. Solo que somos muy entendidos algunas veces para comprender el mensaje. Mas Dios no quiere gente que tenga letra. Dios quiere en este tiempo gente que porte la presencia, gente que esté empoderada por su poder, gente que tenga gloria, gente que tenga la presencia del Señor. ¿Se lo digo o no se lo digo? Dios va a levantar gente llena de la presencia.
Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te va a levantar lleno de la presencia. Dios te va a levantar lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? La Biblia enseña en el versículo 2, presta atención, pastor. Este vino a Jesús de noche. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que este encuentro no se dio durante la mañana. Este encuentro no se dio durante el día. La Biblia dice que el encuentro entre Jesús y este hombre se dio en la noche. Estudios y relatos dicen que el encuentro se dio de noche porque Nicodemo no quería que lo vean con Jesús. En aquel entonces Jesús ya respiraba amenaza de muerte por los fariseos y por los judíos. Entonces este hombre no podía tener un simple encuentro con Jesús. El hombre fue de noche para que nadie lo vea. En pocas palabras, fue de noche por el miedo al que dirán cuando lo vean con Jesús. ¿Cuántos están acá? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? No esconda a Jesús por el miedo al que dirán. No esconda a Jesús en su grupo de amigos. ¿Cuántos están acá? No esconda a Jesús en su familia. No le esconda al mundo que usted es un hijo de Dios. Mire, yo le voy a dar un consejo. En el tiempo que le resta en esta tierra, si es necesario que usted grite que es un hijo de Dios y se entere el mundo que usted está con Jesús, que usted es un verdadero hijo, una verdadera hija, hágalo en este tiempo. No se avergüence del Evangelio, no se avergüence de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema? Que acá sí. Acá sí soy un hijo de Dios. Pero en el grupo de amigos, en su familia, cuando le escribe a la morocha, hay mujeres que se ríen cuando le escriben al morocho. Acá en la iglesia somos todos hermanos, somos todos hijos. ¿Se lo digo o no se lo digo? Procure ser hijo allá afuera donde nadie lo está viendo. Procure que la gente vea su testimonio. Procure que la gente vea su andar. Que la gente te tenga que ver y diga, yo sé que este es un hijo de Dios. Que la gente te tenga que ver y diga, yo sé que esta es una hija de Dios. ¿Cuántos están acá en esta noche? Comience a predicarle y hacerle saber al mundo que usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Sabe qué me sigue sorprendiendo de este mensaje? Que la mayoría de los cristianos, cuando se mencionan a los fariseos, cuando se mencionan a los líderes judíos de aquel entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza, religioso. Lo primero que se nos viene cuando escuchamos fariseos, judíos, líderes judíos, Nicodemo, lo primero que decimos, gente religiosa. Gente religiosa porque conocía la palabra pero no conocía a Jesús. Y me he dado cuenta que, ¿se lo digo o no se lo digo? Que hay gente que no es experta en la palabra pero es religiosa. Me he dado cuenta que hay gente que no es doctor en la ley, en la palabra, pero es religiosa. Pregúnteme por qué.
Porque los lunes, los sábados te congregas y te ves bonito, pero los días de semana ya no hay Espíritu Santo. Te congregas los días de culto, pero afuera te olvidas del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? No eran religiosos por ser expertos en la ley. Acá hay mucha gente que es religiosa y ni la conoce la palabra. Y lo peor es que muchas veces usted no se da cuenta que hace una vida de religioso. Pero se congrega lunes y sábado, y los lunes y los sábados están lindos. Pero durante la semana ya ni se acuerda que hay alguien llamado Espíritu Santo. ¿Y se lo digo o no se lo digo? Dios me está llamando gente que se congregue, que salte, que cante los días lunes y sábado. Dios está llamando gente que le ame todos los días de su vida. Gente que le respete todos los días de su vida. Gente que abrace su gloria todos los días de su vida. ¿Cuántos están acá? ¿Saben que puedo compartir unos minutos más? ¿O ya está enojado? Me invitaron a una iglesia a predicar después de acá. Acá la introducción, allá doy la bomba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cambia tu cara, que tu gozo se note en esta noche, que vos estás siendo bendecido. Sonreí porque el Señor te ama en esta noche. Y si hoy usted está acá, es porque la misericordia de Dios te volvió a abrazar. Es porque Él te quiso para este tiempo. Cambia la cara y date a ti gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Decirle a ese que está al lado tuyo, cambia esa cara de feo. No se distraiga, no se distraiga. Es que ya se ha enojado el que le dijo a usted. ¿Cuántos están acá? Me sorprende que Jesús le dijo: es necesario que nazca de nuevo en agua y en espíritu. Pero mira qué cosa curiosa, ¿a quién Jesús le está diciendo eso? La Biblia enseña que en los días de Jesús todos los fariseos habían rechazado el bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, Jesús le está diciendo a este hombre: es necesario que nazca de nuevo en agua y en espíritu. ¿Cuántos están acá? Los fariseos habían negado y habían rechazado el bautismo de Juan, porque el principio y el motivo por la cual Juan bautizaba era para que sean llamados al arrepentimiento. Pero claro, como eran fariseos, ellos decían: yo no tengo de qué arrepentirme. Solo que sin darse cuenta, este hombre estaba por quemar etapas en el camino de Dios. Y cuando hablamos de Nicodemo, no hablamos de un hombre que rechazó la palabra. No hablamos de un hombre que se enojó cuando Jesús le dijo: es necesario que nazca. El hombre no se enojó. Tal vez el hombre se sintió inseguro. Tal vez el hombre tuvo inseguridad, tal vez tuvo miedo, porque Jesús no le estaba haciendo un llamado a cualquier cosa. El hombre pastor había pasado años en el templo. El hombre defendía ser maestro de la ley. El hombre se lo había ganado con esfuerzo. Y Jesús le está diciendo: es necesario que nazca de nuevo. Solo que por el hombre, tal vez por tener temor e inseguridad, a renunciar a todo, quemó etapas. ¿Saben qué enseña la Biblia? Que el último servicio, creo que único y último servicio que hizo Nicodemo a Jesús, pregúntame cuándo fue.
cuando Jesús fue crucificado. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ahí estaba Nicodemo. Recuerde que el hombre había rechazado en ese momento nacer de nuevo para seguir a Jesús. Y cuando Jesús está siendo crucificado, el hombre está viendo ahí cómo lo crucifican. Solo que el hombre tuvo culpa, y enseña la Biblia que cuando Jesús dijo consumado es y entregó el Espíritu, dice que ahí se acercó un hombre, Nicodemo, hacia el madero. Y dice que Nicodemo se acercó a Jesús ya estando muerto, y el hombre dice que ayudó a bajar el cuerpo de Jesús. Dice que el hombre trajo mirra y embalsamó el cuerpo de Jesús. Solo que el hombre no se dio cuenta de algo, que el hombre había quemado muchísima etapa y muchísimo tiempo de haber servido, y quiso servir a Jesús cuando Jesús le había entregado el Espíritu. ¿Se lo digo o no se lo digo? Deje de quemar etapa en Dios. Porque lo que hoy usted Dios le está ofreciendo, mañana va a ser para que usted se arrepienta por haberlo rechazado. ¿Se lo digo o no se lo digo? Deje de quemar etapa en Dios. Si la pareja se quiere ir, que se vaya. Si la esposa se quiere ir, que se vaya. Si el esposo tiene que esperar, que espere. Mas no dejemos esperando a aquel que nos espera todos los días con los brazos abiertos. Mas no quememos etapa con aquel que nos amó. Y nos amó con vida eterna. Y nos amó con su amor, con su sangre. Hay gente que se está liberando. Y usted no la ve y no se está dando cuenta. Porque la liberación no es que usted vea una persona que se está manifestando. Hay personas que se están liberando y usted no se dio cuenta. Porque hay gente en el interior que está diciendo: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Entonces la liberación no es que alguien se manifieste, es que alguien dentro suyo está diciendo: Señor, yo quiero nacer de nuevo. ¿Se lo digo o no se lo digo? Dios está llamando a gente que pueda nacer de nuevo, que deje su pasado atrás, que deje todo lo que te impida conocer a Dios, que puedas dejar todo lo que te impida llegar a su presencia y renuncies a todo lo viejo para nacer de nuevo en Él. ¿Cuánto dicen amén? Solo que voy a terminar con algo más fuerte, y cuando diga esto me voy. ¿Cuántos están listos? No, usted cree que está listo. ¿Sabe qué me sorprende ya por último, pastor? Que el hombre estuvo años en el templo. Años. Tal vez el hombre estuvo en los ayunos, estuvo en las prédicas, estuvo en los devocionales. Solo que cuando Jesús lo vio, le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Sabe por qué, cristiano? Porque al hombre ser un congregante de toda la vida, porque al hombre ser un hombre que siempre estuvo en la iglesia, no le garantizaba la salvación. ¿Cuántos están acá? Te quiero comentar un pequeño testimonio, ya termino. Recuerdo que un día estábamos en un ayuno, y en los ayunos que se hacen acá los días lunes siempre hay recesos, porque mayormente siempre hay un grupo de 5 o 4 personas que comparten el mensaje, y son 5 o 4 horas el ayuno, y siempre se hace el receso de 10 minutos. Y el receso los chicos siempre lo toman para irse al baño, tal vez para calentar el agua para el mate. Y un día recuerdo que yo estaba sentado en un ayuno. Presta atención.
ayuno. Y recuerdo que un encargado dijo, bueno, va a haber un receso de 10 minutos. Y recuerdo justo para ese momento que el horario del receso se fueron absolutamente todos. Ninguno había quedado sentado. Y miraba para mi costado y miraba para la iglesia y no había nadie. No había absolutamente nadie. Y en ese momento Dios traía a mi corazón y a mi mente que ese día que el Señor en ese momento haya venido a arrebatar su iglesia y yo me haya quedado sentado solo. ¿Sabe qué me di cuenta en ese momento? Que podía perder la salvación aún así estando dentro de la iglesia. Iglesia, ¿se lo digo o no se lo digo? El ser una persona que se congrega hace años, ser alguien que está dentro de la iglesia no te garantiza la salvación.